Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente presentación con la arquitecta Camila Prado Callejas. ¿Cómo está, arquitecta? Buenas tardes. ¿Qué tal, ingeniero Linder? Buenas tardes. Pues un gusto ser parte de esta jornada organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de La Paz. Gracias a usted, más bien, por aceptar la invitación. Les vamos a contar un poquito de la ingeniera perdón, de la arquitecta, y es titulada de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Tiene posgrados de máster en diseño, gestión y dirección de proyectos de la Universidad Europea del Atlántico, máster en gestión y administración edil para el desarrollo local de la Universidad Mayor de San Andrés, certificado por Autodesk en Autodesk Certificate Professional ACP Arquitecto, certificada por IDITECA como BIM Expert Profesional, candidata a doctor en proyectos de la Universidad Iberoamericana de México y experiencia laboral trabajó en los proyectos de las Torres del Poeta en el área de supervisión. Actualmente trabaja como coordinador en la empresa BIM Bolivia, desarrollando proyectos como el de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, el Centro de Medicina Nuclear, el reactor nuclear del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear y el Hard Rock La Paz. Muchas gracias, arquitecta, y le dejo a usted para que pueda darnos la presentación. Perfecto, muchas gracias, Linder. Bueno, en primera instancia quisiera felicitarlos por los 100 años como Sociedad de Ingenieros de Bolivia y también felicitarlos por realizar este tipo de jornadas con temáticas de tal importancia para todos los profesionales dentro de la industria de la construcción. Entonces, realmente es digno de aplaudir realmente, tomando en cuenta que son temáticas que nos ayudan a los profesionales y a los futuros profesionales a abrir la mente dentro de esta nueva era tecnológica que estamos viviendo. Entonces voy a dar inicio a mi presentación. Voy a compartir la pantalla. Perfecto. El título de la presentación de la cual hoy les voy a hablar es BIM, un giro en la industria de la construcción. Y bueno, le he puesto este título. Voy a cortar la cámara para que no haya interferencia en lo que es la conexión. Bueno, el título que he dado a esta presentación está relacionada a un giro en la industria de la construcción, tomando en cuenta que estamos viviendo y somos parte de una evolución tecnológica, también, donde las diferentes características que involucran a la industria de la construcción están cambiando relacionado a nuevos paradigmas, a nuevos desarrollos, a nuevas herramientas que aplicadas al desarrollo de proyectos en nuestra industria pueden mejorar no solamente tanto de manera eficiente, eficaz, también pueden mejorar la productividad de los proyectos como tal. Tomando en cuenta eso, tomando en cuenta eso, los puntos de los cuales yo les voy a hablar el día de hoy están relacionados al avance tecnológico a nivel mundial, a la necesidad en la evolución dentro de la industria de la construcción y la ingeniería y arquitectura, los desafíos que involucra toda esta nueva era tecnológica y qué es BIM específicamente. Quiero iniciar con esta gráfica que hace referencia a la era tecnológica relacionado al uso de la tecnología, específicamente en la construcción, adquiriendo mayor importancia en nuestro mundo en el que actualmente dependemos de nuevas herramientas para solucionar los proyectos. Esta gráfica nos muestra los ingresos del mercado de la inteligencia artificial empresarial en el mundo desde el año 2016 y una proyección para el año 2025. Debemos tomar en cuenta que para este año, el año 2022, existe una inversión aproximada de 11.840.54 millones de dólares que son invertidos prácticamente para la aplicación de inteligencia artificial. Y como lo mencionaba el anterior
expositor, el ingeniero Jaime, realmente estamos viviendo en una época en la que prácticamente los nuevos profesionales e incluso los futuros ingenieros, que tal vez ahora son pequeños, pero realmente piensan estudiar ingeniería civil, arquitectura o profesiones afines a nuestra industria, ya son parte de la aplicación de herramientas tecnológicas que hoy para nosotros pueden ser nuevas. Para nosotros, en algunos casos, tal vez en algún punto inicial, puedan costarnos al momento de aplicarlos, pero para futuros profesionales ya va a ser parte de ellos. Entonces, tomo en cuenta estas características relacionadas a que la parte tecnológica, la inteligencia artificial, la realidad virtual, ya en unos años más van a ser parte de nuestro cotidiano vivir. Por lo cual es importante que nosotros vayamos cambiando de chip, vayamos involucrando todo lo que es la parte tecnológica, no solamente a nuestro diario vivir, sino también a la parte profesional. De lo contrario, vamos a quedar obsoletos en este mundo, no solo de la industria de la construcción, sino en el mundo en general. Es por eso que los retos en la industria de la construcción actualmente involucran la conectividad, ya que con la pandemia que hemos vivido realmente ha sido un sacudón para todos, creo yo, tomando en cuenta que la conectividad no ha sido un problema. Realmente debemos sentirnos afortunados de poder ser parte de esta era tecnológica donde la conectividad ha sido realmente algo fácil, se podría decir. Yo creo que en un inicio las reuniones por Zoom, en un inicio tener una sala virtual era tal vez una informalidad, pero ahora realmente es una facilidad para poder transmitir conocimientos, poder transmitir opiniones, poder transmitir una serie de información que pueden hacernos crecer tanto como sociedad, como seres humanos y como profesionales. Por otro lado, la administración de la información se vuelve prácticamente algo a favor, en realidad, tomando en cuenta que, como uno de los expositores lo mencionaba antes, todo era papel y en realidad acumulábamos una serie de papeles que estaban ahí muchas veces olvidados, pero hoy la administración, recopilación y guardado de lo que es la información es totalmente fácil y realmente pueden estar almacenados en una nube, pueden estar almacenados en un servidor o almacenados de alguna otra manera que es fácil administrar, fácil filtrar, fácil encontrar y fácil de una manera fácil para compartir. Por otro lado, la realidad virtual tal vez lo veíamos lejano en algún tiempo, pero hoy en día la realidad virtual dentro de la industria de la construcción nos permite mostrar los proyectos antes de su ejecución, antes de su construcción, en un momento de planificación donde definitivamente podemos generar proyectos de éxito antes de pasar a etapas como la que es la de ejecución, la de operación, la de mantenimiento, la de uso específicamente. Por otro lado, la sostenibilidad referente a lo que es diferentes características que hacen proyectos más completos relacionados a su contexto inmediato, relacionados al medio ambiente, relacionados al tipo de características que vayan a involucrar lo que está relacionado a una ciudad específicamente. Porque siempre he pensado como arquitecta que construir un edificio, diseñar y construir un edificio es como marcar a la ciudad, es como si alguien se hiciera un tatuaje y en realidad tú estás marcando una historia y estás marcando un punto que va a tener trascendencia para la ciudad en este caso, tomando en cuenta que estamos hablando de un edificio o una casa o un proyecto que va a ser ejecutado.
Por otro lado, la evolución en los materiales. Hoy en día podemos ver diferentes materiales con diferentes características que pueden facilitar la construcción, la materialización de un proyecto como tal y, bueno, pueden ser totalmente amigables con el medio ambiente. Entonces, realmente es parte de estos nuevos retos en la industria de la construcción que, bueno, nos hacen pensar, nos hacen reflexionar como profesionales en qué línea, con qué enfoque realmente estamos yendo y estamos desarrollando nuestros proyectos. Y por último, la metodología BIM, que prácticamente está como una metodología o una tecnología que nos permite desarrollar los proyectos en un entorno colaborativo relacionado a todo lo que es la parte digital del proyecto, pero que a su vez nos va a permitir gestionar, administrar y generar información que realmente enriquezca al proyecto en diferentes fases y etapas durante su ciclo de vida. Bueno, pero quiero empezar con esta pregunta. ¿Por qué existe la necesidad de evolucionar? ¿Por qué existe la necesidad de implementar la metodología o la tecnología BIM? Y esto me lleva a justamente la época en la que yo estaba haciendo mi tesis de maestría, y cuando yo propuse implementar la metodología BIM para proyectos de inversión pública, uno de mis tribunales me hacía referencia y decía, ¿por qué quieres cambiar algo que está bien? Actualmente, los proyectos de inversión pública en Bolivia funcionan bien. O sea, no entiendo por qué quieres cambiar este chip. Y bueno, quisiera encontrarme con esta arquitecta y decirle, ¿por qué es necesario evolucionar? Pues porque prácticamente esta nueva era tecnológica, la aparición de nuevas metodologías, de nuevas filosofías, de nuevas herramientas, facilitan, mejoran y garantizan el éxito de los proyectos, del desarrollo, de la planificación, de la ejecución, del monitoreo, del control de los proyectos, garantizando de alguna manera el éxito del mismo, pero sobre todo generando una transparencia para lo que es el desarrollo del proyecto y además generando una colaboración, una comunicación, una relación entre todos los involucrados del proyecto que permiten un desarrollo, tal vez estoy exagerando, pero un desarrollo exacto de lo que es el mismo, ¿no? Bueno. En relación a esto quiero mostrarles una gráfica extraída, bueno, varios datos estadísticos extraídos de la AI, de la American Institute of Architects, que nos dice lo siguiente. El 92% de los proyectos consideran que la información del diseñador es insuficiente para la construcción, o la información de los profesionales que han diseñado el proyecto como tal es insuficiente para la etapa de ejecución como tal. El 95% de los proyectos no se terminan a tiempo. El 37% de los materiales en la industria de la construcción terminan siendo un desperdicio y el 90% de los proyectos terminan con un sobrecosto en un incremento del 10%. Y esta es una realidad que, bueno, los profesionales la hemos vivido, hemos sido parte, ¿no es cierto?, en retrasos, en costos, en desperdicios del material y en la, tal vez no mala administración de la información, pero sí información incompleta que realmente nos frenaba en algún punto para poder seguir desarrollando nuestras tareas, seguir desarrollando las actividades que nos han marcado para poder lograr objetivos y metas dentro de el ciclo de vida del proyecto. Entonces yo creo que estos datos son realmente alarmantes y, bueno, nos ponen a pensar realmente cuál es el talón de Aquiles que tenemos dentro de lo que es el desarrollo de un proyecto como tal.
Y estos son algunos factores que, prácticamente son causantes de las estadísticas de los datos que les mostré anteriormente. Una baja colaboración y comunicación, tomando en cuenta que cuando desarrollamos un proyecto, el arquitecto es el que lo diseña, pasa al ingeniero, pero, por ejemplo, el ingeniero Villanueva hacía referencia que había un proyecto en el que nunca había conocido al arquitecto, pero él seguía desarrollando su cálculo, su diseño estructural, ¿no es cierto? Y yo creo que esa es una de las falencias. A mí también me sucedió que en la ejecución de uno de los proyectos se tuvo unas complicaciones en todo lo que era la parte de ingeniería sanitaria. Y para resolverlo, hicieron una reunión con todas las especialidades y fue el día que varios ingenieros y arquitectos se conocieron, cuando en realidad el punto específico o el punto indicado tal vez para que todos se conozcan era la parte inicial, la parte de planificación, la parte en la que todos estaban haciendo el diseño del proyecto como tal. Por lo cual nos llevaba a una mala comunicación, porque cada quien diseña o cada quien hace su parte en relación a la información que se tiene. ¿Qué pasa si el arquitecto pasa sus planos, pero no ha pasado bien el corte específico que necesitaba, el ingeniero eléctrico para que pueda poner de manera óptima todo lo que es la parte de cableado y todo lo que implica esta área, ¿no es cierto? Entonces, la baja colaboración y comunicación es uno de los factores que realmente debemos cambiar para bajar estos datos que mostraba anteriormente. Un insuficiente esfuerzo al inicio del proyecto, donde en la mayoría de los proyectos solo se tiene una información que está representada en dos dimensiones. Ahora tenemos mucha facilidad desarrollando modelos 3D, ¿no es cierto? Pero los modelos 3D no simplemente deberían ser para sacar información 2D o sacar los planos que les voy a pasar al otro especialista, al otro profesional, al otro ingeniero o a la otra persona que realmente tenga que hacer una parte más de lo que es el proyecto. En realidad debería ser un esfuerzo y una administración de la información adecuada y conjunta a lo largo de este ciclo de vida, pero a la vez darle mayor importancia a este esfuerzo y esta representación en etapas iniciales. Por otro lado, el incremento de trabajos referente a lo que son los reprocesos, es decir, reprocesos y retrabajos, es decir, que cuando está mal, más que esté mal, en realidad cuando existe un cambio en lo que es el proyecto, el arquitecto lo cambia y luego lo pasa sin coordinación al ingeniero y el ingeniero lo pasa a otra persona o el arquitecto lo pasa a otro ingeniero y demás. En realidad el trabajo debería hacerse conjunto para no crear esos retrabajos, es decir, informar en un momento adecuado que, por ejemplo, hay una interferencia entre diferentes áreas de trabajo que debe ser solucionada antes de que se vaya a dar mayor avance al proyecto como tal. Por otro lado, la insuficiente revisión de calidad y constructibilidad. De igual manera hacemos referencia a lo que es la información específica, la revisión de la información que se vaya a publicar, que se vaya a transferir a los otros profesionales, porque muchas veces como hacemos el trabajo individual, lo voy a llamar individual, como arquitecto o como ingeniero, yo pienso que ya está perfecta mi parte, entonces yo la paso y ya fue. O sea, yo ya cumplí mi tarea. Cuando en realidad debería ser un trabajo conjunto en el cual yo presente una propuesta y diga, no hay ninguna interferencia con otra disciplina, con otra área, para que el proyecto pueda seguir avanzando sin complicaciones o que podamos encontrar complicaciones a futuro que no sean tan graves y no tengan que paralizar totalmente el proyecto. Por otro lado, la ampliación en tiempos de producción en la información, ya que muchas veces por cambios
se frena lo que es la ejecución del proyecto o se tiene que enfocar a otro tipo de actividades, cambiando la ruta crítica específicamente. Y por último, la falencia en la automatización de procesos. Esto referente a lo que es la aplicación de herramientas como tal. Algunos de los ingenieros hacían referencia a la aplicación de CAD, por ejemplo. Cuando tú desarrollas tu proyecto en CAD, y no es que le esté dando palo, porque recuerdo que mis estudiantes me decían, le das palo a lo que es la metodología tradicional y la herramienta CAD específicamente. Y realmente no es darle palo, en realidad es que la herramienta CAD nos sirve hasta cierto punto, al igual que todas las herramientas. Yo considero que nos sirven hasta cierto punto, tomando en cuenta que existe un abanico de herramientas y softwares que nos permiten sacar datos, sacar información, gestionar información para tareas en específico. Porque no va a ser lo mismo usar Revit para sacar un cálculo estructural. En realidad, Revit no hace el cálculo estructural. En realidad, Revit podría servirnos para hacer el modelado de todo lo que es nuestra estructura, para sacar nuestro modelo analítico, y tomando en cuenta esos datos, esas características, pues debe migrar a otro programa que me permita realmente tener datos específicos de cálculo, datos numéricos que me permitan definir qué tipo de fierros voy a usar, qué dimensiones de columnas, entre otras características dentro de lo que es la parte de la ingeniería civil, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay una falencia en la automatización porque aún usamos la herramienta CAD y, prácticamente lo que... Y no solo con la herramienta CAD, en realidad con Revit, contándoles una pequeña experiencia que tuve. Por ejemplo, teníamos planos de todo lo que es la parte eléctrica y estaban en CAD, ¿no es cierto? Entonces teníamos que poner todo el cableado y toda la parte de lámparas en 22 pisos de un edificio que estaban diferenciados. O sea, 5 pisos eran iguales, 2 eran diferentes, o los otros 3 eran diferentes, los otros 4 eran diferentes. No era que en todo el edificio eran iguales. Entonces, el tema de automatización ha jugado un rol muy importante para nosotros como equipo, tomando en cuenta que hemos usado una herramienta que a partir de datos por coordenadas con los planos CAD hemos podido poner automáticamente en Revit la ubicación de las luminarias y todo lo que es la parte de tuberías o ductos, en este caso, que conectaban la parte eléctrica. Entonces a eso me refiero con la parte de automatización. Yo creo que las nuevas herramientas que tenemos hoy en día nos permiten facilitar, nos permiten acortar los tiempos de trabajo que tenemos. Los procesos de información, que esta gráfica ya creo que todos lo hemos presentado, a excepción del ingeniero Guzmán, o creo que también la presentó, no, el ingeniero Guzmán no, pero los dos primeros ingenieros la presentaron, tal vez ya están un poco muy familiarizados con esta gráfica, pero quiero mostrárselas porque se debe tomar en cuenta que la gestión de la información mejora la eficiencia y el rendimiento del proyecto, dando como resultado mejores decisiones, mejor planificación, mejor administración de lo que es los tiempos y el dinero, porque no nos olvidemos que todo cambio, todo error, todo riesgo, todo perjuicio que se vea dentro de la obra, dentro del ciclo de vida del proyecto, es dinero. Por lo tanto, la pérdida de información en cierto punto nos va a generar mayor inversión de dinero, lo cual no debería ocurrir. Entonces tomamos en cuenta el tiempo relacionado a 4 diferentes etapas, que es la planificación, diseño, construcción y operación, tomando en cuenta el valor de la información que se debería tener. Como podemos ver en la gráfica, en la etapa de construcción y operación, es donde podemos observar el punto más crítico en el cual se pierde información, pero a la vez nos puede costar mayor dinero la mala gestión de la información. Es por eso que la gestión de la información es de tal importancia para el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta que nos va a permitir tomar decisiones
en diferentes fases y etapas. Pero no quiere decir que esta metodología, al aplicarla al 100%, nos va a decir, tienes que hacer la opción A, o tienes que hacer la opción B, o tal vez sí, pero en realidad es muy importante también el criterio y la experiencia del profesional que esté acá. ¿No es cierto? Porque la experiencia y el criterio del profesional nos va a ayudar a determinar la administración de la información que se le vaya a dar. Entonces él va a pedir información en cierto punto y va a decir, se toma esta decisión por estas y estas características. Tomando en cuenta eso, nos preguntamos qué busca el cliente del siglo XXI, de esta nueva era tecnológica. Y en realidad, ¿qué deberían brindar las empresas para esta nueva era técnica? Tengo algunas de las características o algunos puntos que podría mencionarles. Tal vez hay mucho más, pero entre ellos está la competitividad de las empresas, porque no es lo mismo que el cliente contrate a una empresa que desarrolle el proyecto en CAD, a que desarrolle el proyecto con la metodología BIM y me dé proyecciones tanto en costos, tanto en tiempos, etcétera, etcétera. O sea, que no esté enfocada solo a puntos específicos, sino que me puedan dar un plus, me puedan dar un valor agregado. La reducción de reprocesos, es decir, que los cambios que se hagan en el proyecto no me van a tardar, pongamos un ejemplo, que antes me tardaban una semana, ahora me tardarán pues 2 días. Por otro lado, la gestión de la información, que como les había dicho anteriormente, nos va a permitir tomar decisiones adecuadas para el proyecto. No digo ni buenas ni malas, porque es subjetivo. Tal vez para algunos profesionales una decisión es buena, pero para otros es mala. Entonces, la gestión de la información referente a el cumplimiento de los plazos determinados al momento de planificar, al momento de la planificación de lo que es el proyecto, la antelación de los conflictos referente a lo que es la unión, la relación de las diferentes especialidades que vayan a involucrar el proyecto como tal, y como los mencionaba los ingenieros, la interferencia de las diferentes áreas para no tener prácticamente no sé si fallas, pero para no tener situaciones como las que habíamos visto en las imágenes del ingeniero Pantoja. El ahorro de costos, ya que al tener una buena gestión y administración de la información, voy a poder ahorrar errores dentro de lo que es el proyecto. Y por último, las mejoras en la productividad. Estos son solo algunos puntos de los que puedo hacerles mención, puedo hacer referencia de lo que buscan los nuevos clientes, los clientes, y deben motivar a las nuevas empresas y a los nuevos profesionales en general. Es por ello que estamos viviendo una era tecnológica donde la aplicación de nuevas metodologías de trabajo y herramientas tecnológicas están facilitando el desarrollo de los proyectos. BIM o Building Information Modeling como acrónimo, y traducida al español, modelo de información para la construcción. Es una metodología, pero a la vez es una tecnología. Porque la metodología referente a todo lo que son los procesos y los procedimientos que involucran un proyecto, y la tecnología referente a todo lo que es el conocimiento de los profesionales que involucran el proyecto y las herramientas que se vayan a aplicar para el desarrollo. Entonces, BIM está entendida como una metodología y una tecnología referente a estos puntos mencionados. BIM actualmente tiene una inserción superior al 70% en los países con mayor uso. Su uso empieza a ser exigido por normativas públicas. De hecho, en nuestro país ya hay un alto porcentaje de empresas con mayor enfoque privado dentro de lo que es la aplicación de esta metodología y tecnología. Los beneficios demostrados en el ciclo de vida de los proyectos realmente son demostrables. Y el inicio, esta metodología y esta tecnología es el inicio de un cambio mucho más grande, porque hoy estamos hablando de la metodología tradicional con CAD, ¿cierto? Tal vez mañana estamos hablando de otro tema y ver la metodología que ya es obsoleta
completa la metodología BIM, que está reemplazada por otra cosa. Por otra cosa. Entonces, tomando en cuenta esto, puedo decirles que hay un mayor costo mayor costo en previsibilidad relacionado a un 72%. Hay una mejora en la programación de los proyectos referente a un 85%. El 85% está referido a la reducción de errores, es decir, la reducción de errores alcanza un 85%. El 92% de los diseños están optimizados y el 98% de los proyectos tienen un mejor entendimiento por todos los profesionales que están involucrados en los proyectos aplicando la metodología BIM. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pero ¿cuál es el ciclo de vida? De esta metodología y esta tecnología? Como podemos ver en la imagen, el ciclo de vida de un proyecto implementando o aplicando la tecnología y metodología BIM toma en cuenta no solamente una etapa de inicio, una etapa de planificación, ejecución, monitoreo, control, cierre o entrega en este caso. Toma en cuenta la programación del proyecto como tal, la parte conceptual del diseño en las diferentes áreas, el diseño a detalle de lo que es el proyecto, el análisis del mismo, la documentación que se vaya a generar para poder materializar el proyecto como tal, la fabricación o la estimación de todo lo que son los materiales que se vayan a usar, la construcción 4D y 5D referida a tiempos y costos, la construcción logística, la parte de la materialización referente a la logística que se va a usar dentro del proyecto, la operación y el mantenimiento y por último la renovación del mismo si fuese el caso o la demolición para construcción de otro proyecto. Es decir, que la programación y el desarrollo de los proyectos aplicando BIM siguen un estándar para la elaboración y propuesta de proyectos más completos durante todo su ciclo de vida. Es decir, se toman en cuenta más características que de alguna manera guíen al éxito al proyecto. Pero antes de empezar a aplicar BIM o a implementar BIM dentro de lo que es nuestra empresa o hacerlo como profesionales, debemos preguntarnos ¿para qué quiero hacer BIM? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es BIM específicamente? ¿Qué alcance voy a generar o voy a tener al momento de aplicar BIM para un ¿Dónde lo voy a proyecto? realizar? ¿Dónde lo voy a ¿Quiénes realizar? ¿Quiénes van a ser parte del proyecto? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuándo? ¿En cuánto tiempo? Tomando en cuenta esto, se toma, hago referencia a 3 puntos. Es importante determinar el diagnóstico de la implementación BIM del proyecto, tomando en cuenta las tecnologías que yo voy a aplicar, los procesos y las personas que yo voy a necesitar para desarrollar mi proyecto. Por otro lado, la planeación que yo voy a tener referente a lo que son los objetivos, los protocolos que yo voy a generar para un enfoque similar o el mismo enfoque en este caso dentro de mi empresa como tal. Para que todos tengamos el mismo enfoque dentro de la empresa, es decir, que todos los involucrados tengan el plan que yo voy a tener para poder implementar BIM, las normas a las cuales yo me voy a basar y los estándares que voy a y por otro lado, la ejecución y la evaluación del proyecto, tomando en cuenta que un proyecto piloto sería la mejor opción para poder iniciar la implementación de lo que es esta metodología y tecnología.
Pero ¿cuál es el flujo de trabajo? En general quiero hacer referencia a 4 puntos. El BEP, en primera instancia, como documento en el que se definen las bases, reglas, normas del proyecto que se va a desarrollar. Dentro del BEP podemos ver BEP precontractual y seguidamente un contractual, tomando en cuenta los requerimientos, usos y necesidades que vayamos a tener para el proyecto y todos los requerimientos que nos vaya a exigir el cliente en este caso. Por otro lado, los usos BIM, que son de tal importancia para el desarrollo del proyecto y la aplicación e implementación de la metodología y tecnología BIM como tal, tomando en cuenta 25 usos que se han determinado según la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, relacionados a usos primarios y usos secundarios, que eso lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, a las dimensiones BIM, que el ingeniero Guzmán nos explicaba más a detalle referente a lo que son estas dimensiones. Inicialmente, las 7 primeras dimensiones que actualmente se están aplicando y las otras que hacen referencia a otros puntos que son de importancia para lo que es el desarrollo del proyecto. Y por último, los niveles de desarrollo que vaya a tener nuestro proyecto, es decir, la suma del nivel de detalle y el nivel de información que vaya a tener cada elemento que conforma nuestro proyecto. El flujo de trabajo BIM dentro de lo que es ya el desarrollo de un proyecto como tal, relacionado a lo que es, esta gráfica está sacada de la normativa británica, la PAS 1. Entonces hace referencia a la estrategia que yo voy a seguir para poder desarrollar mi proyecto, relacionado a las necesidades del cliente o los requisitos de información de los empleadores, del cliente específicamente, para yo seguidamente hacer las adquisiciones necesarias a donde va a estar normado un plan de ejecución BIM, como lo habíamos mencionado anteriormente, donde están marcadas todas las reglas, todas las estrategias, todos los puntos específicos que yo voy a aplicar dentro de lo que es mi proyecto. El BEP es específico para cada proyecto. ¿Okay? La adjudicación de contratos referente a lo que va a ser el plan maestro de entrega de información, porque es importante definir cómo yo voy a entregar el proyecto aplicando la metodología BIM. ¿Qué pasa si yo solo quiero un modelo 3D? ¿O qué pasa si quiero un modelo 3D con codificaciones específicas que me permitan administrar cada elemento que conforma el proyecto por pisos o administrar cada elemento que me permita a futuro tener un mantenimiento adecuado para el proyecto, para el edificio? Dentro de esto es hacer referencia a todo lo que es el modelado de información del proyecto, donde se van a desarrollar instrucciones, se van a desarrollar conceptos, definiciones, diseño y construcción y entrega del mismo, para a su vez generar un modelo de información de activos, es decir, generar documentos gráficos y no gráficos. Gráficos referente a lo que puede ser el modelo 3D y no gráficos referente a lo que son datos específicos como cómputos métricos. ¿Pero qué implica la implementación de BIM? Implica nuevas herramientas, es decir, nuevos softwares, implica nuevos procesos, nuevas formas de trabajo, implica la gestión que garantice los beneficios para todos los involucrados dentro del proyecto. Implica protocolos que nos permitan, como les había dicho, tener un enfoque claro para el desarrollo del proyecto. Implica comunicación, una comunicación que esté totalmente fortalecida y que sea constante dentro de todo lo que es el ciclo de vida del proyecto. Implica la gestión de la información que realmente me permita tomar decisiones a lo largo del desarrollo del proyecto. Implica mediciones, tanto en tiempos como en costos, y esto me atrevo a decir nuevas mediciones en costos, porque no nos olvidemos que la implementación de BIM va a mejorar lo que es nuestra productividad, lo que puede implicar reducir tiempos y costos, y eso ya es un gran avance. Y por último, implica todo lo que es la planificación referente a todo lo que es el ciclo de vida del proyecto, pero en relación a los usos y a las necesidades que yo vaya a tener
manera referente al proyecto. Es por ello que es importante hacer referencia a esta tabla y mencionar esta tabla, ya que esta tabla está propuesta por la Universidad de Pensilvania, que les había mencionado anteriormente. Aplicar o implementar BIM hace referencia a 25 diferentes usos que nosotros podemos tener. Es decir, cuando nosotros implementamos la tecnología BIM, desarrollamos un modelo digital, pero lo desarrollamos ¿basados en qué? Muchas veces existe, inicialmente existen errores o retrabajos al no definir los usos que nosotros vayamos a querer. He visto y escuchado también empresas y profesionales que han desarrollado modelos sin tomar en cuenta los usos, y eso ha sido un error. Porque hay una experiencia que a un grupo de amigos les habían pedido un modelo para un banco específicamente, pero no han determinado los usos. Entonces ellos les han dado tal detalle de todos los elementos que conformaban la construcción, porque la construcción ya estaba hecha. Entonces ellos han hecho un relevamiento, han modelado a detalle todo lo que son los elementos que conformaban el proyecto, le han puesto una codificación específica. Llegado el momento antes de entregar lo que es el modelo, el cliente, lo que hizo es cambiarles de escala, y que en realidad inicialmente ellos solo querían el modelo para tener la ubicación y para tener solo la cuantificación de muros. Entonces ellos hicieron un trabajo de chinos, se les puedo decir, porque han codificado cada uno de los elementos que conformaban el proyecto sin motivo alguno. Entonces, por eso es importante definir los usos que nosotros le vayamos, el uso que nosotros le vayamos a dar al modelo digital que vayamos a desarrollar. Es por eso que la Universidad de Pensilvania nos ofrece 25 diferentes usos enfocados a usos primarios y usos secundarios, basados en 4 diferentes etapas. La etapa de planeación, la etapa de diseño, la etapa de construcción y la etapa de operación, donde nosotros podemos seleccionar o podemos enfocarnos a uno de estos usos en relación a los requerimientos del cliente. Por ejemplo, algunos solo van a querer estimación de costos, entonces deberíamos desarrollar el modelo solo enfocados a la estimación de costos. O tal vez algún otro cliente quiere una planificación y control, un monitoreo y control dentro de lo que es la parte ya de la construcción. Entonces tal vez podríamos usar el uso, valga la redundancia, de planeación y control 3D dentro de lo que es el proyecto. O tal vez otra empresa, otro cliente solo quiere enfocarse a lo que es la administración del mantenimiento como tal, es decir, ellos solo quieran guías para que al momento de usar prácticamente se pueda determinar el ciclo de vida, la vida útil de lo que es el edificio como tal. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta los usos o el uso que le va a dar al modelo digital que nosotros vayamos a desarrollar, para no tener información en exceso o menor información que a la larga vaya a perjudicar al proyecto, que es lo que menos se quiere, ¿no? Pero ¿cuáles son los procedimientos base para la implementación BIM? Como lo habíamos visto anteriormente, los usos BIM nos van a ser determinados por el propósito y por las características del proyecto. Referente a propósitos, podemos mencionar la recopilación de información del proyecto, generar información, analizar información, comunicar y materializar todo lo que es la información dentro de lo que son las características referente a lo que son los elementos, las fases del proyecto, las disciplinas, los niveles de desarrollo que se vaya a tener para el modelo. Es decir, el propósito nos va a permitir establecer el objetivo específico o el objetivo general o principal para el desarrollo del uso BIM y el proyecto como tal. Y las características de los usos BIM específicamente nos van a permitir definir el uso en función a los atributos y especificaciones del proyecto. Es por ello que
el flujo de los procedimientos base para la implementación podría llegar a ser la definición de los objetivos, definiendo la adopción de BIM en el proyecto, es decir, qué tipo de BIM nosotros vamos a crear y a partir de eso, qué tipo de modelos digitales nosotros vamos a desarrollar. Los usos, referente a lo que es la identidad que se va a usar en el modelo para lograr los objetivos deseados. Los procesos, referente a lo que son los diseños de procesos para integrar los usos relacionados al intercambio de información. El intercambio de información como tal, identificando el contenido de cada intercambio de información que se vaya a dar. Y por último, la infraestructura, referente a lo que es la identificación de la infraestructura del proyecto, es decir, la necesidad para respaldar el proceso BIM, porque no vamos a hacer BIM porque simplemente queremos hacerlo, ¿no es cierto? Porque está de moda, o porque es lo último dentro de la industria de la construcción. En realidad se debe entender y respaldar realmente por qué se está implementando, por qué se está aplicando, por qué se está desarrollando el modelo de tal manera, tanto para la empresa como para el proyecto. Pero existen diferentes herramientas para poder desarrollar lo que es BIM. Bueno, existen diferentes herramientas también para responder a los diferentes usos dentro de lo que es BIM. Al lado izquierdo tengo una imagen donde se puede observar tres diferentes etapas a nivel general dentro de BIM. La parte de diseño, que involucra el diseño conceptual, el diseño de detalle y el análisis de datos en una etapa de planificación, en una etapa de diseño. Por otro lado, la etapa de construcción se toma en cuenta la documentación, la fabricación, la construcción 4D, 5D y la logística del proyecto. Y por último, la etapa de operación, donde se toma en cuenta el mantenimiento, la operación, la renovación del proyecto. Planificación entra dentro de lo que es la parte de diseño. Entonces al lado derecho podemos ver un abanico de softwares que responden a estas tres etapas en general. La etapa de diseño, para ver la parte paramétrica del modelo, tenemos una serie de softwares ahí que responderían bien a esta etapa. Para hacer librerías en específico tenemos otro tipo de softwares que responden a esta parte. Para la parte de diseño, ya sea arquitectónico, estructural o de alguna ingeniería que involucra un proyecto, tenemos otros tipos de softwares o herramientas que nos podrían ayudar y así sucesivamente, relacionado a todo lo que es la etapa de diseño, construcción y planificación, porque muchas veces existe la idea de que usar un software, y voy a hablar del software más comercial que es Revit, es hacer BIM. Muchas veces he escuchado a algunos colegas también que piensan que al usar Revit, al usar una herramienta como Revit, o puede ser Tecla, o puede ser Archicad, no lo sé, o Vectors, ya están haciendo BIM, cuando en realidad BIM va mucho más allá de usar un software. Es importante saber usar un software, sí, pero BIM implica mucho más que el uso del software. En realidad implica una gestión de la información, implica una interoperabilidad dentro de lo que son los diferentes modelos que nosotros vayamos a generar, e implica mucho más. Entonces, acá quería mostrarles el abanico de softwares que tenemos para poder desarrollar lo que es, o aplicar en este caso, lo que es BIM. Entonces, involucra muchas cosas, involucra muchos conocimientos, involucra criterios, pero a la vez involucra saber realmente lo que queremos para poder aplicarlo con la herramienta correcta. Porque si lo aplicamos con la herramienta incorrecta, realmente perdemos tiempos, hacemos retrabajos y prácticamente no vamos a sacar el resultado que queremos. Entonces es muy importante identificar el uso que yo quiero darle al modelo digital que voy a desarrollar y con qué herramienta específicamente lo voy a desarrollar para poder lograr el objetivo específico que quiero.
Tomando en cuenta eso, quiero mostrarles este esquema referente a lo que es la productividad de la industria y hago referencia a lo siguiente. BIM toma en cuenta estrategias, toma en cuenta procesos, toma en cuenta personas y toma en cuenta tecnologías. ¿Para qué? Para gestionar la información, tanto gráfica y no gráfica, para y durante el proyecto. Bajo una interoperabilidad, como los ingenieros nos hablaba, del Open BIM, en este caso, que no necesariamente puedas desarrollarlo en un solo software o con una sola herramienta, sino que pueda migrar de una herramienta a otra sin tener complicaciones y en realidad yo pueda ver datos, pueda ver información específica que me sirva para la tarea o para el rol que yo vaya a tener dentro de lo que es el proyecto. Esta interoperabilidad, tanto para proyectos públicos como privados y tanto para la parte académica, que es muy importante que nuestros futuros profesionales tomen en cuenta todas estas características también. Aquí quería mostrarles un video de lo que es la gestión de la información y bueno, este proyecto que es de gran magnitud, nos muestra la gestión de la información en general. Acá tenemos la herramienta Revit y se ha administrado la gestión de la información a partir de filtros y dentro de filtros teníamos el Project Browser que nos mostraba toda la parte. Ahorita estamos enfocados a la parte termomecánica, ¿ok? Entonces nos mostraba de uno toda la parte de climatización, de extracción y demás. Entonces lo que nosotros hemos hecho como equipo de trabajo es administrar de mejor manera relacionado a la especialidad que se vaya a tener o al área, en este caso, los diferentes planos, la diferente información que nosotros teníamos para el proyecto. Entonces, a partir de eso se han generado planos con información precisa e importante para el desarrollo de lo que era esta área, referente a las diferentes características que le involucraban y para que en su momento puedan tomar las decisiones adecuadas al momento de ejecutarlo. Pero no simplemente eso, en realidad nos ha servido para que toda esta información pueda migrar a otro software y pueda ser administrado y puede ser administrado y gestionado en este caso por otros profesionales que en realidad no necesitaban tener los datos específicos o no necesitaban tener el modelo. Ellos en realidad solo necesitaban tener la visualización de esta especialidad o de esta área, y lo vamos a ver más adelante en el video, que va a migrar a otro software que nos va a permitir a partir de los planos generados en Revit tener la ubicación exacta del plano y todo el detalle que se ha generado para que pueda ser encontrado dentro de lo que es el proyecto. Entonces, es importante gestionar de manera adecuada la información, y acá podemos ver cómo migra a otro software. Quiero que se entienda que no solamente se usa un software, sino es un abanico de softwares para poder aplicar y sacarle el mayor provecho a lo que es BIM. Entonces, de esta manera teníamos el plano y nos mostraba en un modelo 3D cuál era la ubicación exacta de prácticamente esta información. Entonces, a medida que vamos subiendo, íbamos viendo como que un plano específico por niveles que nos iban a ayudar a lo que es tener información precisa para la ejecución del mismo, y para los que ya, para las cosas que ya se habían ejecutado, prácticamente saber que has ejecutado de esta manera, está en ese punto y demás. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que nosotros debemos encarar a estos nuevos paradigmas y debemos encarar para poder implementar lo que es BIM? En primera instancia debemos tomar en cuenta recursos. Los recursos son muy importantes, tanto financieros, materiales y humanos. Debemos estar muy conscientes de que sí, se necesita dinero, pero también debemos tomar en cuenta que necesitamos recursos materiales y humanos.
Referente a lo que son los recursos materiales, se debe tomar en cuenta el hardware, es decir, tener equipos que respondan a toda la exigencia que yo le voy a pedir, porque no puedo tener máquinas o no puedo tener insumos que me vayan a hacer más lento mi trabajo. Entonces se van a necesitar computadoras específicas con características específicas, si quieren verlo así. Softwares referente a lo que son licencias, a lo que son licencias específicamente, a la capacidad que yo voy a tener, es decir, van a trabajar 10 personas en mi equipo, entonces necesito 10 computadoras, o tal vez solo necesito 5. Entonces hay que ver la capacidad con la cual yo voy a encarar la implementación BIM y en este caso el tamaño también del cual yo quiero que sea mi equipo para poder implementar, y el tamaño del equipo también que se va a tener para desarrollar los proyectos específicamente, y la colaboración que se vaya a tener, porque no va a ser lo mismo que yo almacene toda mi información en un servidor que puede estar en mi oficina, si se puede decir, a tener un servidor, a tener espacio en la nube. Por otro lado, también es importante tener en cuenta los recursos humanos, es decir, identificar y tener claro qué tipo de talentos talentos profesionales yo voy a tener en mi empresa que aporten al proyecto, porque puedo contratar a un arquitecto o un ingeniero. ¿Qué pasa si yo tengo un proyecto que me están pidiendo la implementación BIM para toda la parte estructural? No voy a contratar a un arquitecto, por más de que tenga certificaciones, que tenga experiencia y demás, porque no está relacionado al área que quiero. Pues lo correcto será contratar a un ingeniero que tenga la debida experiencia en esta área. Entonces, por lo cual es muy importante que yo administre lo que es la contratación de mis recursos humanos relacionado a las necesidades que yo vaya a tener, a las necesidades que me vaya a exigir el proyecto como tal, tomando en cuenta obviamente siempre las habilidades de comunicación que se va a tener, el enfoque relacionado al producto, es decir, que tenga el enfoque, en este caso BIM, que pueda usar software y demás, a las habilidades técnicas que tenga, porque no olvidemos que cuando nosotros hacemos BIM, debemos tener conocimientos técnicos referentes a lo que es la construcción, porque no nos olvidemos que no hacemos un modelo digital, simplemente construimos un modelo digital basados en la realidad, basados en cómo realmente se construye. Y obviamente tomando en cuenta los roles que vayan a tener, y vuelvo al ejemplo que les había dicho, o sea, si necesito desarrollar un modelo enfocado a lo que es la parte estructural, no voy a contratar arquitectos. Si necesito hacer diseño arquitectónico, no voy a contratar ingenieros para que me hagan el diseño de arquitectura. Entonces, hay que tomar en cuenta estas características. Debemos estar basados en qué para poder implementar lo que es BIM. Debemos estar basados en el soporte y servicio corporativo que nosotros queramos dar, ¿cierto? Es decir, debemos tomar en cuenta estrategias BIM referentes a la atención al cliente, al desarrollo de negocios y al desarrollo de servicios que yo vaya a dar. Es decir, que debo responder a nuevas tendencias, a comprender específicamente qué es BIM, porque cada vez que hablamos de BIM, podemos tener más información que nos permita entender qué es realmente esta metodología y tecnología. Compartir la visión de la empresa, hacer las promesas alcanzables, es decir, decirle al cliente que vamos a hacer 5 puntos en específico y cumplir esos puntos que nosotros estamos prometiendo. Tomar en cuenta contactos, documentos y alcances específicamente. En esta parte de estrategia BIM nosotros debemos definir qué queremos vender como empresa. Ok, nosotros vamos a hacer construcción con BIM, entonces vamos a ejecutar proyectos. Pero ¿qué pasa si realmente no me da en esta etapa? Tal vez yo quiero iniciar simplemente como facilitadora de BIM, es decir, solo voy a hacer modelos digitales que a otra empresa le va a servir para poder ejecutar el proyecto. Entonces es muy importante que nosotros vayamos viendo la estrategia con la cual nosotros queremos enfocar lo que es BIM para nuestra empresa o como profesionales. Por otro lado está el diseño BIM.
relacionado a lo que es el diseño inicial, el soporte y la comunicación, donde se toma en cuenta el saber cuál es la participación en el proyecto y cuál es la comprensión del flujo de trabajo que voy a tener. Y por último, la construcción BIM, que hace referencia a la estimación, al sitio y al modelo específicamente, es decir, la comprensión sólida de los sistemas constructivos enfocados en los sistemas de simulación en el ciclo de vida del proyecto. Entonces, ya para finalizar, para poder implementar BIM, lo que necesitamos es una disposición a dar el cambio. Es decir, debemos estar dispuestos a hacer este cambio, tanto como empresa o como profesionales. Generar un cambio de costumbres con un nuevo enfoque. Estamos en una nueva era tecnológica, estamos en una era tecnológica que está pisando fuerte, entonces debemos cambiar nuestras costumbres, debemos dejar de lado lo que ya era, porque ahora tenemos herramientas que nos facilitan el trabajo. Debemos tener un cambio de pensamiento y de cultura, es decir, realmente debemos estar abiertos a los nuevos cambios. Y debemos ser parte de esta nueva evolución tecnológica, que realmente me parece muy lindo que seamos parte de esto, porque estamos viendo el antes y el después y realmente lo estamos viviendo. Tomando en cuenta esto, quiero finalizar con esta pregunta para los profesionales, para los futuros ingenieros, arquitectos o futuros profesionales dentro de la industria de la construcción y preguntarles, ¿Bolivia está lista para este cambio? ¿Ustedes están listos para este cambio? ¿Qué están haciendo para tomar en cuenta este cambio? ¿Cómo están contribuyendo para hacer este cambio? Entonces, cierro con esta cuestionante para que los deje ahí pensando y para que realmente nos pongamos la batuta y seamos partícipes de lo que es esto. Entonces, con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta, por la presentación, por la disertación. Ahora también se va a conectar Nelo Milton. Y con esto ya concluir estas jornadas del BIM 2022 que hemos podido realizar. Creo que han sido muy beneficiosas para todos nosotros. Agradecerle al ingeniero Jaime Guzmán Delgado, al ingeniero Carlos Villarreal, al ingeniero William Pantoja, a la arquitecta Camila Prado y a todas las personas presentes que han estado para poder seguir aprendiendo, ¿no? Y eso es algo bueno, de podernos actualizar, conocer más, siempre en beneficio de todos nosotros y el de actualizarnos. Gracias, ingenieros. Y vamos a estar presentes en unas siguientes jornadas. Esperamos que tengamos una siguiente jornada con otras temáticas también y poderlos invitar y estar presentes con todos ustedes. ¿Y quieres decir algo, Milton, por favor? Sí, agradecer a todos los ponentes que realmente este es un trabajo de su experiencia y que realmente nos va a servir más adelante. Esto va a ser un enlace tecnológico que en el futuro seguramente lo vamos a utilizar todos los ingenieros. Es importante aprender cada paso que nos han explicado, ¿no? Cada experiencia que ellos han tenido. Agradecemos eso a todos los ingenieros que han participado. Gracias, ingeniera Camila, ingeniero Jaime, ingeniero creo que se fue, ¿no? A todos los que han participado, ¿no? Muchas gracias. En especial también a los que están. Muchas gracias por la participación. Aló, Inge Guzmán. Aló, arquitecta. Una nueva oportunidad. A todos. Hasta luego. Sí, muchísimas gracias. Y no dejen de que esto no es nuevo, que recién comenzó. Esto se vino, ya está. Y están todos sumándose en instituciones de ahí para abajo, a los chicos de universidades, a los chicos de otras instituciones un poco más bajas, técnicos y cosas, y se viene y se están provocando, y hay mucha urgencia de profesionales, porque las empresas privadas, no solamente privadas,
hay públicas y se puede externalizar. Y pueden trabajar en otros países y poder trabajar en otros países y esto no sucedía en CAT. Es casi ilógico. En CAT podías trabajar alguien en tu país y ahora con BIM puedes trabajar en cualquier parte. Es algo que pasó. Gracias, Inge, por las recomendaciones. No solamente de tu casa, te mandan a buscar y te llevan para allá. A Dubái, a España, a México. Puedes recorrer todo Chile con esto. O sea, de todo el mundo con esto. Así es. Muchas gracias. Esta es una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Felicidades ingenieros también por nuestro mes de ingenieros. Y pásenla bien. Bueno, va a haber más cursos, más talleres que estamos programando también. Estén atentos. Gracias. Hasta luego. Gracias.